recién una que me parece muy pertinente, pero tal vez haya otra que siempre en política. La gente no solamente evalúa lo que está pasando y lo que vive en su propio cuero, sino también quién puede eventualmente resolverles las principales preocupaciones. Cuando vos ves las encuestas en estas fechas, y pasaba lo mismo el año pasado, los dos temas más importantes que surgían en las encuestas tenían que ver con el tema económico, pero particularmente con la inflación y con la inseguridad. No se trata de saber si está resuelto o no el asunto, sino quién lo puede resolver. Y la gente tiene probablemente una certeza, sabe quién no lo puede resolver, porque empíricamente no lo pudieron resolver los espacios políticos que compulsaron el año pasado en la primera vuelta electoral. Entonces, bueno, hoy lo que está haciendo es confiando en que este gobierno es posible que tenga las soluciones para salir adelante. Después hay algunas señales que te dan una primera aproximación y que pueden servir como parámetro, que todavía la solución claramente no está, pero sí por lo menos se está dando la circunstancia en términos de lo que la promesa presidencial plantea, ¿no? La inflación va a bajar, bueno, efectivamente, la inflación está bajando. Todavía falta, por supuesto, saber cómo va a ser la recuperación económica, en qué momento la vamos a visualizar, con qué contundencia, pero ese es un capítulo que todavía no estamos atravesando claramente. Entonces la gente, por supuesto, confía, es comienzo de mandato, también hay que entender esto, ¿no? Están Ujú. transcurriendo los primeros 5 meses de la gestión y nadie le pide a ningún mandato, a ningún presidente de la nación, que resuelva los problemas que trae aparejado el país 5 meses después de que asumió. Pero no pasa solamente con Milei, digo, ¿no? Está pasando en las provincias, por dar un ejemplo, en los que el mandato recién arrancó y tampoco nadie espera soluciones mágicas en los primeros meses de la gestión. Sí, por supuesto, señales, sí, por supuesto, gestos políticos, y creo que en ese sentido hay unos cuantos activos que tiene el gobierno nacional en términos de gestualidad política que reafirman probablemente esa esperanza que está plantada hoy en la mayoría de las encuestas, ¿no? Tengo un par de gráficos, quiero compartirlos con vos, Alberto, de Econviews. Ese que estamos compartiendo son como un semáforo de actividad económica, semáforo de la actividad económica. La mayoría sigue en rojo, sin embargo, hay algunos que parecerían empezar a tener ese mentado rebote. A ver, la economía real está para atrás, o sea, no hace falta mucho gráfico, uno puede ver el tema del bolsillo de la gente, los índices que se van conociendo en cuanto a actividad económica. Pero, bueno, a ver, por ejemplo, hace referencia a que la producción de autos empezaría a recuperarse, así también el tema de el mercado inmobiliario en Cava, la firma de escrituras, tiene que ver con la compra-venta de inmuebles, producción de gas, el tema del transporte, bueno, exportaciones, bueno, y está detallado varias actividades. Te quería preguntar, más allá de esto, ¿no? Confianza del consumidor, 2,9% favorable. Confianza en el gobierno, sin embargo, ha decaído un poco. ¿Qué opinas de este semáforo? ¿Empiezan a verse algunos datos de este rebote? ¿Y cómo ves la economía de aquí ya pensando a mitad de año y segundo semestre? A ver, la mayoría de los analistas, estos son datos aislados y en todos los gobiernos, vos recordarás que siempre los gobiernos se amparan en que tal sector o tal otro sector está mejor y entonces hablan de recuperación porque hay un sector que anda mejor que el otro. Y esto sería de alguna manera mirar sesgadamente el desarrollo económico. Cuando la actividad económica se recupera en forma bastante consistente y si bien siempre hay algún sector que puede estar pasando por alguna crisis puntual, la mayoría de los sectores económicos avanzan cuando la recuperación funciona. Estos son unos primeros datos que podrían servir en la medida que se confirmen. Lo que pasa es que la mayoría de los analistas en los mercados locales e internacionales están diciendo con todas las letras que Argentina tiene un horizonte de crecimiento hacia adelante bastante significativo. Y no lo dicen solamente aquellos que piensan como el gobierno, lo dicen inclusive muchos observadores del sistema que dicen, bueno, Argentina va a rebotar, digamos, y claramente va a mejorar su posición económica. Lo que pasa es que también está la percepción ciudadana, ¿no? Hay que ver cómo lo sentimos los ciudadanos de a pie a esa recuperación económica. Yo soy prudentemente optimista, creo que el tercer trimestre de este año va a dar pistas más claras, probablemente la salida del cepo cambiario sea un dato que todavía falta. Han aparecido durante las últimas semanas algunos datos alentadores en términos de la aparición de crédito, con tasas mucho más razonables que las que vimos hasta aquí. Hay un impulso en esa dirección,
pero todavía es muy pronto para hablar de recuperación económica. Yo creo que la caída de la inflación, esta semana vamos a tener el indicador del mes de abril y probablemente nos encontremos con una sorpresa positiva. Sigue siendo una inflación altísima, hablar de 8 o 9%, pero claramente la tendencia se confirma, que es lo que miran los economistas, ¿no? Hacia dónde va la Sí, orientación de ahí las está el variables otro económicas. gráfico que justamente da cuenta de inflación. Viste que las consultoras privadas es como que van más adelantadas que INDEC en los datos que publica, porque INDEC vamos a tener ahora cuando se publique la Marzo. inflación de abril, y Siempre. yo no sé cómo hacen, te van midiendo semana a semana, día a día, pero es Incluido también Banco. muy exagerado decir que en algunas cosas los precios bajaron y que ya no hay inflación sino deflación. Bueno, eso otra vez, la inflación es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno particular. Es decir, cuando vos decís que bajaron los precios de los alimentos, por ejemplo, es probable que sea cierto, pero eso no es deflación. La deflación es cuando toda la actividad de precios se reduce al mismo tiempo. No es O lo sea, otro que es un baje el cambio de precio atún, relativo. que yo encuentre atún más barato porque dice que yo Eso acá no es igual no lo deflación. encontré, porque entraron los atunes de otros lados, los importados, eso no, Solo Maya encontró el atún más solo más barato. yo no lo encontré el atún No, barato. eso significa que puede haber precios que se están moviendo. También recordemos que hubieron precios que subieron desproporcionadamente en el arranque Alberto, de esta gestión buenas y noches. muchas Creo, veces el recomendamiento de precios relativos es eso, ¿no? Está buscando un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio en algún momento lo encuentra reduciendo hasta que encuentra un punto en el que efectivamente consigue compradores, ¿no? Alberto, buenas noches. Creo que eso es lo que ¿Cómo ha está? ocurrido. Hemos tenido un incremento realmente exorbitante en los primeros dos Así meses es. del año y ahora dice retrocedieron. Sí, retrocedieron a lo que fue enero y febrero, pero no hubo Exacto. Y a eso agregarle un dato que para mí también es muy importante, que es que están recuperándose los márgenes de rentabilidad hacia cifras más razonables. No nos olvidemos que la inflación disfraza todo y a veces los márgenes de rentabilidad eran absolutamente alocados, cosa que no pasa en ningún lugar del planeta. Y bueno, estamos yendo hacia márgenes de rentabilidad más razonables, lo cual no Ahora, significa que hayamos encontrado un equilibrio todavía. Estamos todavía, te diría que con márgenes demasiado elevados para una economía estable. Claro, no somos una economía estable y por eso es que tenemos estos desfasajes y por eso habrá que transcurrir todavía muchos meses para que ese equilibrio sea un equilibrio sustentable, ¿no? ahora, Alberto, los datos verdaderamente preocupantes de la economía son la caída de la industria en marzo, la caída de la construcción, 21 y pico la industria, 42 la construcción, la caída del empleo registrado. Recién antes de venir acá veía un dirigente PYME, decía estamos en una situación catastrófica. Ese es el verdadero, creo que yo, motivo de preocupación debería ser por lo menos del gobierno y de la oposición también, ¿no? Y obviamente de todos los operadores económicos. Sí, lo importante para mí en estas cuestiones es primero no desconocer la realidad. Lo segundo es no quedarse con fotos parciales. Porque si nos quedamos con fotos parciales que muestran un momento determinado y nos podemos quedar con una verdad media, digamos, ¿no? Entonces yo No, creo que pero lo que hay que ver es el esto proceso. tiende a empeorar incluso, ¿verdad? El Bueno, panorama ahí, que te ahí hay dicen todos los discrepancias. pequeños y medianos empresarios es esto así no va más. Ahí hay discrepancias. Ahí depende con quién hables, qué sé yo. Vos lo escuchás hoy al titular de la Cámara Argentina de Comercio y dice una cosa, y otros dirigentes gremiales empresariales dicen otra. Creo que depende con quién hables. Si te escuchás con los empresarios internacionales, te hablan de mucho optimismo. Ah, Si no, sí, pues escuchás a algunos... las grandes No, empresas y los inversores no, internacionales, por no, ejemplo, con inclusive el las RIGI pequeñas, este que en las pequeñas propusieron empresas. como casi centro de las bases, los grandes, súper grandes y los grandes de afuera, ¿no? Los grandes de adentro también están preocupados. Los grandes de la A industria ver, la nacional están preocupación, preocupados. Si esto se la, llegara a concretar, sería casi la defunción de la industria nacional. La preocupación siempre es razonable y en economía yo no recuerdo una etapa histórica argentina en la que los empresarios no estén preocupados. En todo caso, la preocupación debería ser hacia dónde vamos, el rumbo. Y creo que en ese sentido hay bastante coincidencia que inclusive los más detractores de las medidas del gobierno dicen, bueno, algunas de estas cosas había que hacer, ¿no? Es como reconociendo que algunos excesos estaban fuera de sintonía, que veníamos emitiendo a una tasa incontrolable, que el gasto público estaba excedido ya no por cuestiones sociales, sino por cuestiones, en muchos casos, de orden político. Es decir, hay coincidencia en esto y por eso es que el rumbo está validado, primero por la sociedad y segundo por mucha gente. Después habrá que ver, por cierto, cómo le pega a cada sector y también no hay que hacerse ilusiones en esto. Hay sectores de la economía argentina muy competitivos que van a tener una oportunidad gigantesca y va a haber sectores económicos de Argentina subsidiados
que vienen viviendo de prestado hace muchos años, artificialmente, y que todos los conocemos, ¿no? Es decir, la economía prebendaria argentina, que vive a expensas de lo que funciona a través de los gobiernos, no es economía real. Esa es una economía de fantasía que fue creada artificialmente para beneficiar a algunos amigos, y eso me parece que desconocerlo sería muy peligroso. Ahí hay muchos grandotes. Cuidado que cuando se hace la clasificación entre grandes y chicos, los más grandotes estaban ahí. Pero por supuesto, si querés empezar por uno de los defensores del mercado libre, está subsidiado supuestamente por el aporte a la tecnología y la mar en coche, pero tiene un subsidio espectacular. Por eso, si vamos hacia una economía el propio abierta, tipo no lo reconoce. Si vamos hacia una economía abierta, lo que nos vamos a encontrar es un poco más de sensatez y normalidad. Ahora, es paradójico porque muchos de los que se están quejando son justamente personajes que están parados arriba de subsidios estatales o de regulaciones que los privilegian, que le armaron un costo de casa en Argentina para que nadie pueda competir y que sean ellos los únicos que pueden vender. Entonces, cuando yo escucho algunas críticas, las valoro y las pongo arriba de la mesa en función de dónde vienen, de qué sector económico es y cómo funciona ese sector económico respecto a los beneficios que le han dado en todos estos años. A la economía competitiva hay que respetarla, al tipo que labura todos los días y se rompe de cara al mercado para tratar de darle el mejor producto, el mejor precio posible, hay que respetarle absolutamente toda su visión. Ahora, aquellos que subsistieron gracias a que le cerraron las puertas a los demás para que sean los únicos que puedan vender, yo creo que también eso merece un aspecto crítico que pocas veces veo desarrollado con profundidad cuando se habla de cuestiones económicas, ¿no? Pareciera que la economía es un fenómeno absolutamente exteriorizado, y en realidad hay muchas de las cosas que han pasado en nuestro país, lamentables por cierto, muchos ricos, de esos que se describen a veces con pomposidad, que son ricos porque han encontrado una beta que no tiene que ver con que la gente les compra porque quiere, sino porque alguien les dio un privilegio. Alberto, si vos decías hay que ver la percepción de la gente, tengo un par de mensajes y después te quiero mostrar una imagen también para entender si quizás eso también suma a lo que es este raro fenómeno, ¿no?, de la personalidad del presidente.